El juicio parecía ganado por el marido. Hasta que la tímida esposa sacó una grabación. El aire acondicionado de la sala 304 del juzgado familiar de la Ciudad de México zumbaba con un ruido monótono, como si también estuviera cansado de presenciar otro matrimonio desmoronándose entre estas cuatro paredes color beige. Era jueves por la mañana, 15 de marzo, y el sol primaveral se filtraba a través de las persianas de aluminio, creando franjas de luz y sombra que parecían dividir la sala en territorios enemigos. El mismo patrón de líneas había acompañado a Ana durante las últimas 6 audiencias, convirtiéndose en una metáfora visual de la Guerra Fría que había sido su matrimonio durante los últimos 5 años. Ana Martínez de Mendoza se acomodó el cabello detrás de la oreja con un gesto nervioso que había repetido al menos 20 veces en los últimos 10 minutos. Sus dedos delgados jugaban con el borde de su falda gris, una prenda que había elegido cuidadosamente para parecer conservadora y respetable, aunque ahora se preguntaba si solo la hacía verse más insignificante. La falda había sido un regalo de Ricardo en su primer aniversario, cuando todavía creía que sus críticas sobre su vestimenta eran muestras de preocupación, no control. Desde su asiento en la mesa del demandado, podía sentir la mirada triunfante de Ricardo, su esposo, pronto ex-esposo, desde el otro lado del pasillo. Ricardo Mendoza era la definición de confianza. Con su traje Hugo Boss impecablemente planchado y su corbata de seda italiana que había costado más que el presupuesto mensual de comida de Ana, se veía exactamente como lo que era. Un abogado exitoso que sabía que tenía todas las cartas de la baraja. Su cabello plateado en las sienes le daba un aire de madurez distinguida, y sus ojos azul grisáceos se movían por la sala con la seguridad de quien conocía cada rincón de ese territorio. Ana recordó cuando se enamoró de esos ojos, hace 15 años, cuando él era un abogado junior con sueños de grandeza y ella era una joven bibliotecaria con esperanzas de construir una familia feliz. Su señoría, comenzó el licenciado Jaime Castellanos, abogado de Ricardo, mientras se levantaba de su asiento y ajustaba sus gafas de diseñador. Castellanos era una versión más joven de Ricardo, ambicioso, meticuloso, y con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Mi cliente ha demostrado claramente que la señora Martínez es emocionalmente inestable y no está en condiciones de tener la custodia de los menores Isabella de 14 años y Mateo de 11. Ana sintió que su estómago se contraía. Llevaba 3 meses escuchando esas palabras, emocionalmente inestable, incapaz, negligente. Cada sesión era un martilleo constante contra su autoestima, y Ricardo lo sabía. Durante 15 años de matrimonio, él había perfeccionado el arte de hacerla sentir pequeña, pero nunca había sido tan despiadado como en estas audiencias. Ana cerró los ojos brevemente y recordó el día que le dijo que quería el divorcio. Ricardo había reído, una risa fría que aún le helaba la sangre. «¿Tú quieres divorciarte de mí?», había dicho, como si la idea fuera absurda. «Ana, tú no puedes sobrevivir sin mí. Y ciertamente, no vas a tener a mis hijos». El juez Hernando Salinas, un hombre de unos 60 años con bigote gris y ojos cansados tras gafas redondas, hojeaba los documentos frente a él. Ana había observado al juez durante las sesiones anteriores. Tenía una pequeña fotografía de familia en su escritorio, mostraba a una mujer sonriente y 3 niños. Se preguntaba si él tenía alguna idea de lo que realmente pasaba detrás de las puertas cerradas de los hogares que analizaba cada día, o si solo veía números y testimonios, fríos y desconectados de la realidad emocional. «Continúe, licenciado Castellanos», dijo el juez con voz monótona. «Como los testimonios han confirmado, mi cliente ha sido el principal proveedor del hogar. Ha trabajado 70 horas a la semana durante los últimos 10 años para mantener a su familia con el más alto nivel de vida. Su salario anual de 450,000 pesos le ha permitido a la señora Martínez disfrutar de lujos que, francamente, están muy por encima de lo que su propio trabajo a medio tiempo podría proporcionarle». Ana apretó los puños. El trabajo a medio tiempo del que hablaba Castellanos era su puesto en la Biblioteca Nacional, donde había trabajado durante los últimos 8 años. Limitando sus horas para poder recoger a los niños de la escuela y estar disponible para las innumerables demandas de Ricardo. Recordó cómo había abandonado su sueño de convertirse en coordinadora de bibliotecas cuando Isabella nació, porque Ricardo insistió en que los niños necesitaban a su madre en casa.
Mientras tanto, la señora Martínez apenas ha trabajado medio tiempo en los últimos 5 años, gastando, según documentos bancarios presentados, aproximadamente 3,000 pesos mensuales en terapia psicológica. Ana abrió la boca para protestar, pero su propia abogada, la licenciada Carmen Reyes, le puso una mano suave pero firme en el brazo. Carmen era una mujer de unos 40 años, con cabello corto que comenzaba a mostrar hebras grises y una expresión perpetuamente preocupada. Había sido asignada por el Estado cuando Ana no pudo costear un abogado privado, y aunque era competente, Ana podía ver en sus ojos que no creía que pudieran ganar este caso. La diferencia entre los recursos de Ricardo y los suyos era abismal, y eso se reflejaba en cada aspecto del procedimiento. Además, continuó Castellanos, paseándose frente al estrado como un actor en su escenario, tenemos evidencia documentada de que la señora Martínez ha sufrido episodios de ansiedad severa. Ha visitado a 3 psicólogos diferentes en los últimos 2 años, y ha sido medicada con antidepresivos. El doctor Ruiz, quien la trató durante 8 meses, incluso documentó en sus notas que la señora Martínez expresó pensamientos autodestructivos en al menos 2 ocasiones. Objection, su señoría, intervino Carmen débilmente. Buscar ayuda psicológica no es indicativo de inestabilidad emocional, sino de responsabilidad. Además, los archivos médicos de mi clienta deberían ser confidenciales. Denegada, respondió el juez sin siquiera levantar la vista. El bienestar mental de los padres es relevante en casos de custodia. Continúe, licenciado Castellanos. Ana cerró los ojos. La sala estaba caliente a pesar del aire acondicionado, y podía sentir pequeñas gotas de sudor en su frente. Pensó en sus hijos. Isabella había llegado a casa llorando la semana pasada porque su padre le había dicho que probablemente no vería mucho a su madre después del divorcio. Tu madre está enferma, mi amor, le había dicho Ricardo mientras sostenía a Isabella, lanzando una mirada a Ana por encima de la cabeza de su hija. Pero no te preocupes, papá se va a encargar de ti. Mateo había dejado de hablar con ella por teléfono, condicionado por las promesas de Ricardo de un Xbox nuevo y vacaciones en Disneyland si se portaba bien y no se dejaba manipular por mamá. Señores del jurado, continuó Castellanos, aunque no había jurado en un juicio de divorcio, era parte de su teatralidad, mi cliente no solo ha sido un padre ejemplar, sino que también ha tenido que lidiar con los comportamientos erráticos de su esposa. Tenemos testimonios de vecinos que han escuchado discusiones y gritos provenientes de la casa de los Mendoza. Eso era una mentira a medias, y Ana lo sabía. Las discusiones ocurrían, sí, pero siempre era Ricardo quien gritaba. Ella había aprendido hacía mucho tiempo que elevar la voz solo empeoraba las cosas. Ana recordó la primera vez que Ricardo la había gritado tan fuerte que había perdido su voz temporal. Había sido después de que quemara accidentalmente su camisa favorita mientras la planchaba. ¿Ves lo que pasa cuando no prestas atención?, había gritado, arrojando la camisa al suelo. No puedes hacer nada bien. Nada. Esa noche, Ana había llorado en el baño durante 2 horas, tratando de convencerse de que era solo estrés del trabajo, que Ricardo no había querido ser tan cruel. Ricardo la miró desde su mesa y por un momento, solo por un momento, Ana vio un destello de algo en sus ojos. No era amor, hacía tiempo que el amor se había ido. Era satisfacción. Estaba disfrutando esto. Disfrutaba ver cómo se desmoronaba frente a todos, disfrutaba tener el control absoluto hasta el final. Era la misma mirada que tenía cuando corregía sus modales en público, cuando señalaba sus errores en la crianza de los niños, cuando le recordaba que ella no tendría nada sin él. El testigo que siguió fue el doctor Martínez, sin relación familiar, el psicólogo que Ana había visitado más recientemente. Mientras prestaba juramento, Ana recordó sus sesiones con él. Había sido el único que realmente la había escuchado, el único que había sugerido que tal vez, solo tal vez, no era ella quien tenía el problema en su matrimonio. Su oficina olía a vainilla, y tenía aquellas sillas de cuero marrón que crujían cuando te movías. Ana había dejado muchas lágrimas en esas sillas, compartido secretos que nunca había dicho en voz alta. Doctor Martínez, dijo Castellanos, durante sus sesiones con la señora Martínez, ¿observó usted signos de inestabilidad emocional?
El doctor Martínez, un hombre delgado con barba cuidadosamente recortada y ojos amables, se aclaró la garganta. La señora Martínez mostraba síntomas consistentes con ansiedad generalizada y depresión situacional. ¿Situacional? Sí, relacionada con su entorno familiar. Ana vio que la mandíbula de Ricardo se tensaba ligeramente. Esto no estaba yendo exactamente como él esperaba. Recordó cuando le había prohibido ir a terapia inicialmente. ¿Terapia? ¿Para qué? No estás loca. Pero cuando los ataques de pánico comenzaron y no podía salir de casa, cuando dejó de comer y perdió 10 kilos en 2 meses, Ricardo cambió su postura. Está bien, ve al psicólogo, había dicho con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tal vez te puedan arreglar. ¿Y diría usted que estos síntomas la incapacitan para cuidar adecuadamente de sus hijos? El doctor Martínez pausó. Ana contuvo la respiración. En la sala, podía escuchar el scratching de las plumas en el papel, el murmullo bajo de conversaciones en el pasillo fuera de la sala, el latido fuerte de su propio corazón. No necesariamente. Muchas personas funcionales buscan tratamiento para la ansiedad. En mi opinión profesional, la señora Martínez es una madre dedicada que está atravesando un periodo difícil. Durante nuestras sesiones, observe que sus síntomas se intensificaban después de interacciones específicas en su hogar. Hubo un murmullo en la sala. Ricardo se inclinó hacia su abogado y susurró algo con urgencia. Ana pudo captar fragmentos, no debería, inadmisible. Doctor Martínez, interrumpió Castellanos, claramente molesto, ¿no es cierto que la señora Martínez le expresó dudas sobre su capacidad como madre? Según mis notas, en la sesión del 17 de enero, usted documentó que ella dijo, y cito, no sé si soy una buena madre. Siempre estoy haciendo algo mal. Muchos pacientes experimentan dudas sobre sus habilidades parentales, especialmente durante un divorcio conflictivo. Sin embargo, es importante entender el contexto de esas declaraciones. ¿Contexto? Castellanos levantó una ceja, preparándose para su golpe final. Sí. La señora Martínez expresó esas dudas después de describir incidentes en los que su esposo criticaba constantemente sus decisiones parentales, desde la preparación de alimentos hasta las actividades extracurriculares de los niños. En mi experiencia, esos comentarios eran el resultado de gaslighting sistemático, no una reflexión real de sus habilidades como madre. El término, gaslighting, cayó en la sala como una bomba. Ana vio que varios periodistas que estaban sentados en la parte de atrás tomaban notas furiosamente. No había esperado que el doctor Martínez fuera tan directo. Gracias, doctor. No hay más preguntas, dijo Castellanos rápidamente, claramente queriendo cambiar de tema. Carmen se levantó torpemente, sus papeles cayéndose al suelo. Mientras los recogía con manos temblorosas, Ana sintió una mezcla de lástima y frustración. Necesitaba a alguien que luchara por ella, alguien que mostrara la pasión y convicción que Castellanos tenía por Ricardo. Carmen finalmente se enderezó y se acercó al doctor Martínez. Doctor Martínez, comenzó Carmen, finalmente de pie, en sus sesiones, ¿la señora Martínez mencionó alguna vez sentirse intimidada o controlada en su matrimonio? Ana vio que Ricardo se enderezaba en su silla, sus dedos tamboreando nerviosamente en la mesa. Sí, lo mencionó en varias ocasiones. Fue uno de los temas principales de nuestras sesiones. ¿Puede ser más específico? El doctor Martínez consultó sus notas, ajustándose las gafas. La señora Martínez describió un patrón de control financiero, donde tenía que justificar cada gasto superior a 100 pesos. Mencionó aislamiento social gradual de sus amigos y familiares, con su esposo encontrando razones por las cuales no debería ver a ciertas personas. También describió críticas constantes a sus decisiones parentales, seguidas de lo que llamó corrección pública, donde estas decisiones eran anuladas frente a los niños. El ambiente en la sala cambió. Ana podía sentirlo, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más tenso. Varios de los asistentes legales y secretarios del juzgado dejaron de escribir para escuchar más atentamente. Doctor Martínez, ¿podría darnos ejemplos específicos de estos incidentes? Carmen tenía una nueva seguridad en su voz,
como si hubiera encontrado finalmente su camino en la defensa. En una sesión, la señora Martínez describió un incidente donde había autorizado a Isabella a ir a una fiesta de quinceañera con amigas. Cuando el señor Mendoza llegó a casa esa noche y se enteró, no solo prohibió a Isabella asistir, sino que lo hizo frente a los amigos de Isabella que habían venido a recogerla. Luego, procedió a regañar a la señora Martínez por no consultar decisiones importantes en presencia de los niños. Ana recordó esa noche perfectamente. Isabella había estado planeando asistir a esa fiesta durante semanas. Cuando Ricardo llegó y humilló a Ana frente a los amigos de Isabella, su hija no le habló durante 3 días. La ruptura de confianza había sido devastadora. Otro incidente que documenté fue cuando la señora Martínez mencionó que había comprado comestibles de una marca diferente para ahorrar dinero. El señor Mendoza, según sus propias palabras, vació el refrigerador en el suelo de la cocina y le dijo que comprara comida real con su propio dinero, forzándola a hacer compras adicionales esa misma noche. Y en su opinión profesional, ¿este tipo de dinámica podría contribuir a los síntomas que observó en la señora Martínez? Absolutamente. La ansiedad y depresión de la señora Martínez parecían ser una respuesta normal a una situación anormal. Lo que vemos frecuentemente en casos de abuso emocional es que la víctima comienza a dudar de su propia percepción de la realidad. La señora Martínez llegó a nuestras sesiones cuestionando constantemente sus propias decisiones y capacidades, un síntoma clásico de lo que en psicología llamamos síndrome de indefensión aprendida. Objection, su señoría, intervino Castellanos con más énfasis que antes. El testigo está especulando sobre la naturaleza del matrimonio sin evidencia directa. Además, el término, abuso emocional, es subjetivo y peyorativo. Sustentada, dijo el juez, pero Ana notó que había fruncido el ceño mientras lo decía. Doctor Martínez, por favor, limítese a lo que observó directamente en sus sesiones, sin hacer interpretaciones legales sobre la naturaleza del matrimonio. Entendido, su señoría. Lo que puedo decir basándome estrictamente en mis observaciones clínicas es que la señora Martínez mostró mejoría notable en su estado emocional cuando comenzó a expresar sus sentimientos más abiertamente. Paradójicamente, su ansiedad aumentaba significativamente antes y después de los fines de semana donde los niños pasaban tiempo con ambos padres. Ana bajó la mirada a sus manos. Recordaba esas sesiones. La primera vez que había admitido en voz alta que tenía miedo de Ricardo, que caminaba en puntas de pie en su propia casa, tratando de no despertarlo, no perturbarlo. No darle razones para uno de sus monólogos interminables sobre sus defectos y fracasos. El doctor Martínez le había dicho algo que la había marcado profundamente: Ana, el amor no debe sentirse como supervivencia. Después del doctor Martínez, vinieron más testigos. La vecina, la señora Gutiérrez, una mujer de unos 50 años con cabello gris recogido en un moño apretado, que testimonió sobre los gritos que escuchaba. Sin embargo, Carmen logró extraer de ella información más detallada de lo que Ana había esperado. Señora Gutiérrez, ¿con qué frecuencia escuchaba estas discusiones?, preguntó Carmen. Al menos 2 o 3 veces por semana, generalmente por las noches o los fines de semana. ¿Y podía distinguir las voces? La señora Gutiérrez se removió incómodamente en su asiento. Bueno, generalmente era solo una voz la que se escuchaba gritando. Una voz masculina. ¿Cuál era el tono general de estas discusiones? Era como escuchar a un adulto regañando a un niño. Mucha crítica, mucho desprecio, diría yo. ¿Alguna vez escuchó gritos de la señora Martínez? Sí, pero eran diferentes. Más como súplicas. Pidiendo que parara, pidiendo silencio para que los niños no escucharan. Ana sintió que le ardían los ojos. La señora Gutiérrez había sido más observadora de lo que pensaba. Señora Gutiérrez, ¿alguna vez vio evidencia física de violencia? Bueno. La mujer vaciló, mirando nerviosamente hacia Ricardo. Hubo algunas ocasiones cuando veía a la señora Martínez con moretones en los brazos. 2 veces la vi con el labio partido. La sala se quedó en silencio. Esta era información nueva. Y no reportó estos supuestos moretones,
Preguntó Castellanos en contrainterrogatorio, su voz cargada de escepticismo. Bueno, ella dijo que se había caído. Y el señor Mendoza es abogado, pensé que si hubiera algo realmente malo, alguien ya se habría encargado. Entonces asumió que todo estaba bien. No asumí nada. Solo, no era mi lugar intervenir. Pero ahora sí cree que sea su lugar especular sobre la vida privada de sus vecinos. Objection, dijo Carmen. Está intimidando al testigo. Denegada. Conteste la pregunta, señora Gutiérrez. La mujer respiró profundo. No estoy especulando. Estoy reportando lo que vi y escuché. Y lo que vi fue una mujer que parecía vivir con miedo en su propia casa. Ana cerró los ojos. El accidente más reciente había sido hace apenas 3 meses, cuando discutieron sobre el divorcio. Ricardo la había empujado contra la mesa de la cocina, causando un moretón en su cadera que aún no había sanado completamente. Esa noche había documentado el moretón con fotografías, pero había borrado las imágenes al día siguiente, convencida de que nadie la creería contra la palabra de Ricardo. La sesión continuó con más testimonios. El jefe de Ana del trabajo a medio tiempo en la biblioteca local, el señor Vázquez, elogió su dedicación y responsabilidad. Ana es la empleada más confiable que tenemos, había dicho. Cuando sus hijos están enfermos o necesitan algo, siempre encuentra la manera de cumplir con sus responsabilidades sin descuidarlos. Pero Castellanos siempre encontraba la manera de torcer cada testimonio. Señor Vázquez, dijo Castellanos a la bibliotecario, ¿alguna vez notó comportamiento errático en la señora Martínez en el trabajo? No, ella siempre fue muy confiable y profesional. Nunca llegó tarde o faltó al trabajo. Bueno, sí, hubo algunos días. ¿Con qué frecuencia, señor Vázquez? Sea específico. No sé exactamente, quizás una vez al mes. ¿Y siempre tenía excusas? No eran excusas, eran razones legítimas. Problemas familiares, emergencias con los niños, citas médicas. ¿Citas médicas frecuentes? El señor Vázquez miró confundido. No sé si diría frecuentes. Pero usted acaba de decir que faltaba aproximadamente una vez al mes por citas médicas y emergencias familiares. Ana vio hacia dónde iba esto. Castellanos estaba tratando de pintar a Ana como alguien que no podía manejar responsabilidades básicas. Lo que no mencionaba eran las veces que Ricardo había cancelado el cuidado de niños de último momento o cuando había insistido en programar actividades familiares durante las horas de trabajo de Ana, forzándola a pedir tiempo libre. La sala comenzó a girar ligeramente. Ana respiró profundo, tratando de mantener la compostura. Podía sentir la mirada de Ricardo sobre ella, podía ver su sonrisa de satisfacción en su visión periférica. Había algo casi orgásmico en la forma en que disfrutaba cada pequeña victoria en su humillación pública. Cuando fue el turno de los hijos de testificar, por videoconferencia para proteger su privacidad, Ana sintió que su corazón se rompía un poco más. La pantalla se iluminó mostrando primero a Isabella, quien estaba sentada en una sala neutral del juzgado con una trabajadora social presente. Isabella, con sus ojos marrones tan similares a los de Ana y su cabello largo que había heredado de Ricardo, parecía pequeña y vulnerable en la pantalla del juzgado. Papá se asegura de que tengamos todo lo que necesitamos, dijo con voz monótona, como si hubiera ensayado las palabras una y otra vez. Isabella, preguntó Carmen gentilmente, ¿puedes decirnos cómo es un día típico en casa? Es normal, supongo. Mamá se levanta temprano y nos prepara el desayuno. Nos lleva a la escuela o tomamos el bus. Cuando volvemos, mamá nos ayuda con la tarea y papá llega tarde del trabajo. ¿Y cómo es la dinámica familiar? Isabella miró fuera de la cámara por un momento. Papá trabaja mucho. Mamá se encarga de la casa y de nosotros. A veces discuten. ¿Sobre qué discuten? Objection, interrumpió Castellanos. La pregunta es muy amplia y podría causar daño psicológico al menor. Reformulada, dijo Carmen. Isabella, cuando tus padres discuten, ¿cómo te sientes? La niña bajó la mirada. Asustada, supongo. Mateo y yo nos escondemos en nuestros cuartos.
Ana sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Ver a su hija admitir esto en público era desgarrador. ¿Tu mamá te ha lastimado alguna vez? No, Isabella respondió inmediatamente. Mamá nunca nos lastima. Ella llora a veces. ¿Y tu papá? Papá no llora. Él se enoja. Isabella pausó. Pero nunca nos pega a Mateo o a mí. La no respuesta fue elocuente. No había dicho que su padre nunca lastimaba a nadie, solo que no lastimaba a los niños. Mateo fue peor de alguna manera. Con solo 11 años, su voz aún no había cambiado, y sonaba especialmente joven en los parlantes de la sala. Mamá llora mucho, dijo, evitando mirar directamente a la cámara. Y a veces grita. ¿Grita qué, Mateo?, preguntó Carmen. No sé, cosas. Que nos quiere y así. Y pide que papá pare. ¿Pare qué? Pare de gritarnos. De gritar a mamá. De decir cosas feas. Ana apretó los puños debajo de la mesa. Ricardo había trabajado en sus hijos durante meses, condicionándolos sutilmente. Era maestro en eso, nunca decía directamente que ella era una mala madre, simplemente plantaba la idea y dejaba que germinara. ¿Y tu papá?, preguntó Carmen. Papá es más calmado. Dice que mamá está pasando por momentos difíciles. Que no es su culpa que esté enferma. ¿Por qué crees que tu mamá está enferma, Mateo? El niño se encogió de hombros. No sé. Papá dice que todos estamos preocupados por ella. Que por eso va al doctor. Dice que tal vez sería mejor si viviéramos con él para que mamá pueda descansar y mejorar. Ana cerró los ojos. La manipulación era sutil pero efectiva. Ricardo nunca había dicho explícitamente que Ana era una mala madre, pero había creado una narrativa donde ella era frágil, inestable, y los niños serían mejores sin el estrés de cuidarla. Mateo, Carmen continuó, ¿te sientes seguro en casa? Sí. ¿Con ambos padres? El niño vaciló. Sí, dijo, pero menos convencido. ¿Hay algo que quisieras decirnos sobre la dinámica en tu familia? Mateo miró fuera de cámara, probablemente hacia la trabajadora social. Solo quiero que todos sean felices. Y que nadie grite más. Cuando los videos terminaron, Ana tuvo que excusarse para ir al baño. En el pequeño baño del juzgado, con paredes de azulejos verdes desgastadas y fluorescentes que zumbaban, permitió que las lágrimas fluyeran libremente por primera vez ese día. Escuchó la puerta abrirse y vio a la señora Gutiérrez en el espejo. Señora Martínez, dijo la mujer mayor suavemente, quiero que sepa que yo creí cada palabra del doctor Martínez. He vivido en ese edificio durante 15 años. He visto cómo cambió después de casarse con él. Ana se lavó la cara con agua fría. Gracias. Mis propias hijas pasaron por algo similar. Por eso me tomé el tiempo de observar. Las paredes delgadas son una bendición y una maldición. ¿Por qué testificó? Me refiero, podría haberse mantenido al margen. La señora Gutiérrez sonrió tristemente. Porque mis hijas sobrevivieron, y quiero que las suyas también lo hagan. Y porque he visto a sus hijos esperando en el pasillo, jugando solos mientras ustedes discuten. Nadie debería crecer así. Cuando regresaron a la sala, Ana notó que el ambiente había cambiado. El juez Salinas parecía más atento, menos hastiado. Algunos de los asistentes legales la miraban con lo que parecía simpatía. Luego vino un momento que Ana no había anticipado. Castellanos llamó a Ricardo al estrado. El esposo de Ana se levantó con su característica confianza, pero Ana notó pequeños signos de tensión, la forma en que ajustó su corbata, como se aclaró la garganta más de una vez. Señor Mendoza, comenzó Castellanos, ¿puede describir su relación con sus hijos? Ricardo adoptó una expresión paterna perfecta. Adoro a mis hijos. Son lo más importante del mundo para mí. He trabajado incansablemente para proporcionarles la mejor vida posible. Y con su esposa. He amado a Ana desde el día que la conocí. Estos últimos años han sido difíciles. Su salud mental ha sido una preocupación constante para nuestra familia.
¿puede elaborar sobre esas preocupaciones? Ana ha estado luchando con depresión y ansiedad durante años. He hecho todo lo posible para apoyarla, para conseguirle la mejor atención médica. Pero ha habido momentos en que su condición ha afectado su capacidad de cuidar adecuadamente a los niños. Ana sintió ira burbujear en su pecho. La forma en que Ricardo hablaba, sonaba como un esposo preocupado y amoroso. No mencionaba cómo él había contribuido directamente a esa depresión y ansiedad, como cada crítica, cada humillación, cada control financiero había sido una gota más en el océano de su deterioro mental. ¿Puede darnos ejemplos específicos de cómo su condición afectó el cuidado de los niños?, continuó Castellanos. Hubo días cuando no podía levantarse de la cama. Los niños tenían que prepararse solos para la escuela. Una vez, Isabella tuvo que llamarme al trabajo porque Ana había tenido un ataque de pánico y no podía salir de casa para recoger a Mateo de una práctica de fútbol. A Ana le ardió la cara. Ese día específico había sido después de una pelea particularmente brutal donde Ricardo la había acusado de coquetear con el padre de un compañero de clase de Mateo. Había gritado tanto que los vecinos llamaron a la policía, pero cuando llegaron, Ricardo había transformado su demeanor completamente, explicando que su esposa había tenido un episodio y todo estaba bajo control. Señor Mendoza, interrumpió Carmen desde su asiento, ¿alguna vez consideró que estos episodios de su esposa podrían estar relacionados con la dinámica de su matrimonio? Objection, dijo Castellanos. La pregunta es especulativa. Permite, dijo el juez. Señor Mendoza, puede responder. Ricardo se aclaró la garganta. Ana siempre ha sido sensible. Incluso antes de casarnos. Pero en los últimos años, su sensibilidad se convirtió en algo más extremo. He sugerido varias veces que busque ayuda más intensiva, tal vez incluso tratamiento hospitalario. La rabia que Ana había estado conteniendo amenazaba con desbordarse. La forma en que él manipulaba la narrativa, presentándose como el esposo paciente y ella como la enferma mental, era exactamente lo que había estado haciendo en casa durante años. Señor Mendoza, Carmen se levantó, preparándose para lo que Ana reconoció como su chance de contrainterrogar, ¿es cierto que usted controlaba las finanzas de la familia? Yo administro las finanzas, sí. Es mi responsabilidad como proveedor principal. ¿Y es cierto que la señora Martínez tenía que pedirle permiso para compras superiores a 100 pesos? Ricardo se removió ligeramente. Teníamos un presupuesto familiar. Es una práctica financiera responsable. ¿Y es parte de esa práctica responsable vaciar el refrigerador en el suelo cuando no le gustaba la marca de comestibles que compraba su esposa? Objection, gritó Castellanos. Girsa, no hay evidencia de tal incidente. Su honor, Carmen sacó un papel, tengo el informe del doctor Martínez donde la señora Martínez documentó este incidente específico en sus sesiones de terapia. Admitido. Señor Mendoza, responda a la pregunta. Eso es una exageración. Tuvimos un desacuerdo sobre el presupuesto de comestibles. ¿Un desacuerdo que resultó en comida en el suelo? Ricardo apretó la mandíbula. Ana tenía tendencia a dramatizar las situaciones. Como cuando, dramatizó, los moretones en sus brazos que la señora Gutiérrez testificó haber visto. Mi esposa se lastimaba fácilmente. Era torpe, siempre se golpeaba con los muebles. Ana sintió una risa amarga subir por su garganta. Era exactamente lo que él decía cada vez que alguien preguntaba. Ana es torpe. Ana se lastima fácilmente. Ana exagera. Señor Mendoza, Carmen continuó, su voz tomando un tono más duro, ¿alguna vez levantó la mano contra su esposa? Nunca. ¿Alguna vez la empujó? Nunca. ¿Alguna vez la agarró con suficiente fuerza para dejar marcas? Ricardo vaciló por primera vez. En el calor del momento, durante discusiones, tal vez hubo contacto físico incidental. Contacto físico incidental, que dejó moretones. Objection, intervino Castellanos. La fiscal está poniendo palabras en la boca del testigo. Reformulada, dijo Carmen. Señor Mendoza, ¿cuál es su definición de contacto físico incidental? Tal vez tomar su brazo para evitar que saliera durante una discusión.
para calmar la situación. ¿Y esto requería suficiente fuerza para dejar marcas? Como dije, Ana se lastima fácilmente. Ana observó a Ricardo mientras mentía con tanta fluidez. Era maestro en esto, en tomar cualquier situación y torcer la perspectiva hasta que ella fuera la culpable, la problemática, la víctima de su propia sensibilidad. Señor Mendoza, Carmen sacó otra carpeta, reconoce estos registros de llamadas. Ricardo miró los papeles, su expresión cambiando ligeramente. Parecen ser registros telefónicos. Son registros de llamadas a emergencias desde su teléfono familiar. 18 llamadas en los últimos 2 años. ¿Puede explicar esto? Ana. Ana sufría de ataques de pánico. Yo llamaba para pedir ayuda. Sin embargo, según estos registros, las llamadas se cancelaron antes de que llegara ayuda en 16 de los 18 casos. ¿Por qué? Ricardo se aclaró la garganta. Ana se calmaba. No valía la pena desperdiciar recursos de emergencia. ¿O porque no quería que los paramédicos vieran el estado real de su esposa? Objection, gritó Castellanos. Retiro la pregunta, dijo Carmen. Señor Mendoza, ¿por qué nunca acompañó a su esposa a sus citas de terapia si estaba tan preocupado por su salud mental? Ricardo pausó. El doctor Martínez sugirió sesiones individuales. Pero no es eso lo que pregunté. En 2 años de tratamiento, nunca asistió a una sola sesión, ni siquiera cuando el doctor Martínez sugirió terapia de pareja. Estaba ocupado con el trabajo. Pero no demasiado ocupado para llamar al doctor Martínez en múltiples ocasiones para verificar el progreso de su esposa. Es natural que un esposo esté preocupado. Y es natural que un esposo le diga al terapeuta de su esposa que ella está inventando problemas para llamar la atención. Ricardo se tensó visiblemente. No recuerdo haber dicho eso. Tengo la documentación del doctor Martínez de esas llamadas. Carmen mostró otro papel. Niega haber dicho que Ana estaba usando la terapia para crear una narrativa de victimización. Estaba preocupado de que la terapia la estuviera animando a pensar negativamente sobre nuestro matrimonio. ¿O estaba preocupado de que la terapia le estaba dando a su esposa las herramientas para reconocer el abuso emocional? Objection. Sustentada. Cuidado con las conclusiones, licenciada Reyes. Ana podía ver que Ricardo estaba comenzando a sudar ligeramente. Sus respuestas se volvían más cortas, más defensivas. Era la primera vez que lo veía bajo presión real en este proceso. Señor Mendoza, Carmen continuó, es cierto que le dijo a sus hijos que su madre estaba enferma, y que podría ser mejor si vivieran principalmente con usted. Estaba tratando de explicar una situación difícil de manera que los niños pudieran entender. ¿Y era esa explicación completamente honesta? Era ella apropiate. Pero no necesariamente honesta. Era mi interpretación de la situación. Carmen se acercó más al estrado. Señor Mendoza, ¿alguna vez le dijo a su esposa que ella no era nada sin usted? Ricardo vaciló. En momentos de frustración, palabras duras fueron dichas por ambas partes. Eso no responde mi pregunta. No recuerdo esas palabras exactas. ¿Qué hay de no puedes hacer nada bien? ¿O eres una vergüenza como madre? Objection, interrumpió Castellanos. ¿De dónde viene esta información? Carmen sonrió ligeramente. De las notas del doctor Martínez, donde la señora Martínez documentó estas frases específicas durante múltiples sesiones. Admitido, dijo el juez. Ricardo ahora visiblemente sudaba. Esas son interpretaciones de Ana. Yo nunca, señor Mendoza, Carmen lo interrumpió, es posible que la depresión y ansiedad de su esposa fueran el resultado de, y no la causa de, los problemas en su matrimonio. La pregunta colgó en el aire. Ricardo miró a Castellanos, quien asintió ligeramente. Respectfully, esa es una pregunta compleja que requiere expertise psicológico que no poseo. Ana casi rió. Era la primera vez que Ricardo Mendoza admitía no saber algo. No hay más preguntas, concluyó Carmen. Cuando Ricardo regresó a su asiento, Ana notó que evitaba mirarla. Por primera vez en 15 años, él parecía inseguro.
La sesión continuó con más testimonios técnicos, registros médicos, informes escolares, evaluaciones psicológicas. Pero Ana notó que algo había cambiado en el tono de la sala. Las preguntas del juez Salinas se volvieron más incisivas. Licenciado Castellanos, preguntó el juez en un punto, aparte de los desafíos de salud mental que su cliente atribuye a la señora Martínez, ¿puede proporcionarnos evidencia específica de negligencia o daño directo a los menores? Castellanos parecía menos seguro que al principio del día. Su honor, la inestabilidad emocional documentada. La salud mental, por sí sola, no es causa suficiente para negar custodia, interrumpió el juez. Necesito ejemplos concretos de cómo esto ha dañado directamente el bienestar de los niños. Ana observó a Castellanos luchar para encontrar una respuesta satisfactoria. Habían construido su caso en torno a pintarla como inestable, pero cuando se les presionaba por especificidad, no tenían mucho más. Las ausencias escolares, causadas por emergencias legítimas, según los registros escolares, el juez consultó un papel. Las calificaciones de ambos niños son excelentes. Los informes de sus maestros indican que la señora Martínez ha sido consistentemente involucrada en su educación. Ana no podía creer lo que escuchaba. El juez estaba realmente analizando la evidencia objetivamente. Y sobre los supuestos episodios de la señora Martínez que requerían intervención de emergencia, el juez miró a Ricardo. Los registros muestran que estas llamadas fueron hechas desde el teléfono familiar pero canceladas antes de que llegara ayuda. ¿Puede su cliente explicar este patrón? Castellanos se aclaró la garganta. ¿Mi cliente ya testificó que las situaciones se calmaban 18 veces en 2 años? Es un patrón poco usual. Ana sintió algo que no había sentido en meses, esperanza real. La sala se llenó de murmullos cuando el juez declaró un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia presentada. Ana se quedó sentada mientras la sala se vaciaba. Carmen le tocó el hombro suavemente. Ha sido un día intenso, dijo su abogada. ¿Cómo te sientes? Agotada, Ana admitió. Pero también, ¿es posible? ¿Realmente estamos teniendo una oportunidad? Carmen sonrió cautelosamente. El juez está haciendo las preguntas correctas. Creo que finalmente está viendo a través de la narrativa que Ricardo ha estado construyendo. Ana miró a través de la sala y vio a Ricardo en conversación urgente con Castellanos. Por primera vez, era Ricardo quien se veía pequeño, desesperado. Durante el receso, Ana fue al baño nuevamente. Mientras se lavaba las manos, miró su reflejo en el espejo manchado. La mujer que le devolvía la mirada se veía diferente de alguna manera. Más fuerte, quizás. O tal vez simplemente más honesta. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabella. Mamá, papá nos está preguntando si realmente queremos vivir con él. Mateo está llorando. No sé qué decir. Ana cerró los ojos. Incluso ahora, incluso mientras el sistema judicial finalmente parecía ver la verdad, Ricardo seguía manipulando a los niños. Escribió de vuelta, mi amor, dile a tu papá que estas son decisiones para adultos, no para niños. Y que yo los amo sin importar nada. Isabella respondió inmediatamente, lo amo mamá. Solo quiero que todos sean felices. Cuando Ana regresó a la sala, notó que había más gente. Algunos de los asistentes legales que habían salido durante el receso habían vuelto, como si esperaran algo significativo. El juez Salinas entró y se sentó, organizando papers durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista. He revisado toda la evidencia presentada hoy, así como el historial previo de este caso. Hay varios elementos que encuentro preocupantes. Ana contuvo la respiración. Primero, mientras que los desafíos de salud mental de la señora Martínez han sido extensamente documentados, también lo ha sido la ausencia notable de evidencia concreta de negligencia o daño a los menores. Ana vio que Ricardo se enderezaba en su silla. Segundo, el patrón de llamadas de emergencia que fueron canceladas sistemáticamente plantea preguntas sobre las cuales necesito más clarification. El juez pausó, mirando directamente a Ricardo. Tercero,
Los testimonios sobre la dinámica familiar sugieren una complejidad que va más allá de los problemas de salud mental de un solo cónyuge. Ana sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. Por lo tanto, estoy ordenando una investigación más profunda de esta situación familiar. Se realizará una evaluación psicológica independiente de ambos padres, así como de los menores. Murmullos llenaron la sala. Además, ordeno que se realice una investigación sobre el patrón de llamadas de emergencia documentadas. Estas evaluaciones tomarán aproximadamente 4 semanas. El juez miró a ambas partes. Durante este periodo, el acuerdo de custodia actual se mantendrá, pero con modificaciones. Las visitas del señor Mendoza con los menores serán supervisadas hasta que se complete la evaluación. Ana escuchó a Ricardo susurrar algo urgentemente a Castellanos. Finalmente, el juez pausó, mirando los documentos frente a él, dadas las revelaciones de hoy sobre el control financiero y las alegaciones de abuso emocional. Ordeno que se revise el acceso de ambas partes a las cuentas familiares. La señora Martínez recibirá acceso completo a todas las cuentas bancarias familiares inmediatamente. Ana no podía creer lo que estaba escuchando. Por primera vez en 15 años, tendría acceso a su propio dinero sin tener que pedir permiso. Se levanta la sesión hasta el 12 de abril a las 10 de la mañana, cuando revisaremos los resultados de estas evaluaciones. El martillo cayó, y la sala comenzó a vaciarse. Ana se quedó sentada, aturdida. Carmen se giró hacia ella con una sonrisa. Esto es mejor de lo que esperaba. El juez está tomándose esto muy en serio. ¿Realmente está pasando? Ana susurró. Sí. Y Ana, hay algo más que debes saber. He estado en contacto con la fiscalía. Basándose en lo que escucharon hoy, están considerando investigar a Ricardo por abuso doméstico. Ana parpadeó. ¿En serio? En serio. Las llamadas canceladas, los testimonios sobre control financiero, las evidencias de manipulación, están construyendo un caso. Mientras salían de la sala, Ana sintió una mezcla compleja de emociones. Alivio, por supuesto, pero también miedo. Sabía que Ricardo no tomaría bien estos desarrollos. En el pasillo, vio a sus hijos esperando con la trabajadora social. Isabella corrió hacia ella inmediatamente, pero Mateo se quedó atrás, probablemente confundido por lo que Ricardo le había dicho durante el receso. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó Isabella. El juez va a investigar más. Quiere asegurarse de que se toma la decisión correcta. ¿Vamos a estar bien? Ana abrazó a su hija. Sí, mi amor. Vamos a estar bien. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, Ana notó a Ricardo observándolos desde lejos. Había algo en su postura que no había visto antes. No era la confianza arrogante que solía irradiar. Era algo más oscuro, más peligroso. Su teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. Disfrutaste tu pequeña victoria hoy. Pero esto no ha terminado. You have no idea what you've started. Ana borró el mensaje inmediatamente. Sabía que vendrían más. Sabía que Ricardo intentaría asustamientos, intentaría recuperar el control de cualquier manera posible. Pero mientras conducía a casa con sus hijos, algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en años, Ana no manejaba con miedo. No revisaba constantemente los espejos, no ajustaba su velocidad basándose en el humor de Ricardo, no planeaba sus rutas para evitar provocar su ira. Mamá, dijo Mateo desde el asiento trasero, rompiendo el silencio, es verdad que papá no puede gritarte más. Ana miró a su hijo a través del espejo retrovisor. Por ahora, cuando papá y yo hablemos, habrá otras personas presentes. Eso significa que todos tenemos que comportarnos mejor. ¿Incluyéndote a ti, mamá? Isabella sonrió ligeramente. Sí, incluyéndome a mí. Cuando llegaron a casa, Ana hizo algo que no había hecho en años. Abrió todas las cortinas, encendió todas las luces, y puso música. No música suave y de fondo que no molestaría a Ricardo, sino música real, con volumen real. ¿Qué hacemos para la cena?, preguntó Mateo. ¿Sabes qué?
Ana dijo, sintiendo una extraña ligereza en su pecho. Vamos a pedir pizza. La que queramos. Sin preocuparse del presupuesto. Los niños la miraron sorprendidos, pero también sonrieron. Esa noche, después de que los niños se fueran a la cama, Ana se sentó en la sala con una taza de té. Sacó el teléfono viejo del cajón donde lo había guardado hace años. Lo encendió, más por curiosidad que por otra cosa. La pantalla agrietada se iluminó, mostrando 15% de batería. Ana comenzó a revisar los contenidos, no esperando encontrar nada útil. Hasta que encontró la carpeta de grabaciones de voz. Su corazón se detuvo. Había 3 archivos. Con manos temblorosas, abrió el primero y subió el volumen. Inmediatamente reconoció la voz de Ricardo, en una de sus peores explosiones de ira. Los otros 2 archivos eran igualmente devastadores. Años de abuso documentado accidentalmente, grabado mientras ella hacía las tareas del hogar, olvidándose de que el teléfono estaba aún grabando. Ana se quedó mirando el dispositivo durante lo que pareció una eternidad. No eran solo palabras en el aire, no solo su palabra contra la de Ricardo. Aquí estaba la prueba, la evidencia real de lo que había estado viviendo. Inmediatamente copió los archivos a su teléfono actual y los envió por correo electrónico tanto a Carmen como a sí misma. Por primera vez en meses, tal vez años, Ana sintió algo que había olvidado, esperanza. Pero también sabía que lo más difícil estaba por venir. Ricardo no se rendiría fácilmente. Los próximos días, semanas, serían cruciales. Mientras se quedaba dormida esa noche, escuchó a sus hijos durmiendo pacíficamente en sus cuartos. No había gritos, no había tensión, no había miedo permeando el aire de la casa. Era un pequeño milagro, y Ana se aferraba a él con todas sus fuerzas. En su mente, hizo una promesa silenciosa a sus hijos y a sí misma, no importaba lo que Ricardo intentara, no importaba cómo escalara la situación, ella lucharía. Ya no se rendiría, ya no se escondería. Y las grabaciones en ese viejo teléfono podrían ser la llave que finalmente abriera la puerta a la libertad que habían estado buscando. El mañana traería nuevos desafíos, pero por primera vez en años, Ana los esperaba no con miedo, sino con determinación. El sonido del despertador a las 6 de la mañana resonó en el dormitorio vacío como una campana de alarma. Ana se despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. La luz del amanecer comenzaba a filtrar a través de las cortinas, pintando rayas doradas en el suelo de madera. Era viernes, el día que definiría todo. Se levantó con un propósito que no había sentido en años. No hubo la habitual verificación silenciosa para ver si Ricardo estaba despierto, no hubo el cuidadoso caminar de puntillas para evitar los tablones que crujían en el pasillo. Por primera vez en memoria reciente, Ana se movió con libertad en su propia casa. Mientras se duchaba, repasó mentalmente lo que sabía que vendría. El juez Salinas había dejado claro que hoy sería la sentencia. Carmen la había preparado para testificar, pero Ana sabía que el verdadero peso estaba en las grabaciones. Cerró los ojos bajo el agua caliente, imaginando la cara de Ricardo cuando las escuchara. Se vistió cuidadosamente. No con la ropa conservadora y opaca que había estado usando, sino con el vestido azul marino que había comprado el año pasado y nunca se había atrevido a usar porque Ricardo había dicho que la hacía verse como si estuviera tratando demasiado. Hoy quería que la vieran. Quería que su voz, en esas grabaciones, tuviera un rostro que no fuera el de una víctima. A las 7 de la mañana, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Ana lo dejó sonar, pero inmediatamente comenzó a vibrar con mensajes. Última oportunidad, Ana. Piensa en Isabella y Mateo. No hagas algo que vayas a lamentar. Conoces las consecuencias. Ana bloqueó el número y siguió con su rutina matutina. Preparó café, el cual esta vez sí se tomaría. No había dormido con miedo anoche, no despertó con nudos en el estómago. Por primera vez en años, se sentía como si pudiera ver el final del túnel. A las 8:30 de la mañana recibió una llamada de Carmen. Buenos días, señora Martínez. ¿Cómo se siente hoy? Determinada, respondió Ana, sorprendida por la firmeza en su propia voz.
Perfecto. He estado revisando las grabaciones toda la noche con mi equipo. Son aún más poderosas de lo que pensé inicialmente. Sin embargo, necesito que esté preparada para lo que Ricardo y su abogado intentarán hacer hoy. ¿Qué quiere decir? Van a atacar la admisibilidad de las grabaciones. Van a argumentar que fueron obtenidas sin consentimiento, que violan las leyes de privacidad. También van a intentar fragmentar su testimonio, hacerla parecer vengativa. Ana suspiró. Lo sé. Y hay algo más. He recibido información de que Ricardo pasó anoche con los niños preparándolos. Es posible que intente usarlos. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. ¿Cómo? No sé exactamente, pero esté preparada para cualquier cosa. ¿Tiene las grabaciones seguras? Sí. También hice copias anoche y las envié por correo a mi hermana en Puebla. Excelente. La veo en el juzgado a las 9:45. Ana, hoy recuperamos a sus hijos. Cuando llegó al juzgado, la atmósfera era notablemente diferente. Había más gente en la sala de espera, murmullos de conversaciones que se detenían cuando ella pasaba. Ana se dio cuenta de que la palabra se había corrido sobre el caso Mendoza vs Martínez. Carmen la esperaba cerca de la sala 304, con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión seria pero optimista. «Están aquí», dijo Carmen en voz baja, señalando discretamente hacia la derecha. Ana siguió su mirada y vio a Ricardo con Castellanos, hablando intensamente. Ricardo vestía su traje más caro, el mismo que usaba para las reuniones importantes o cuando quería impresionar. Cuando la vio, su expresión no cambió, pero Ana notó cómo sus manos se tensaron alrededor de su portafolio. «Los niños también están aquí», continuó Carmen. Su padre insistió en traerlos hoy. El corazón de Ana se contrajo. ¿Van a testificar otra vez? No lo sé. Pero esté lista para verlos. Entraron a la sala. El juez Salinas ya estaba en su lugar, revisando documentos con la misma expresión cansada de siempre. Los asientos para el público estaban más llenos que los días anteriores. Ana tomó su lugar junto a Carmen, sacó el teléfono viejo de su bolso y lo colocó en la mesa frente a ella. Ese pequeño aparato, con su pantalla agrietada y batería al 100%, contenía años de verdad. «Se abre la sesión», anunció el secretario. Caso Mendoza vs Martínez. Día de sentencia. El juez Salinas miró a ambas partes. Antes de proceder con el veredicto, ¿alguna de las partes tiene evidencia adicional que presentar? Carmen se levantó. Sí, su señoría. La defensa tiene evidencia crucial que no estaba disponible anteriormente. Castellanos inmediatamente se puso de pie. Objection. Toda la evidencia debió haber sido presentada durante la fase de descubrimiento. Su señoría, esta evidencia fue descubierta ayer por la tarde. Pido permiso para presentarla dada su relevancia directa al bienestar de los menores. El juez suspiró. Proceda, licenciada Reyes. Ana vio que Ricardo se inclinaba hacia Castellanos, susurrando urgentemente. Sus ojos estaban fijos en el teléfono sobre la mesa. Carmen tomó el dispositivo y lo conectó a los parlantes del juzgado. Su señoría, lo que están por escuchar son grabaciones de conversaciones en el hogar de los señores Mendoza, documentando la dinámica real de su matrimonio durante los últimos 3 años. Objection, gritó Castellanos. Estas grabaciones fueron obtenidas sin consentimiento y violan, en México, interrumpió Carmen, claramente preparada para este argumento, una persona tiene derecho a grabar conversaciones en las que participa. En su propio hogar, especialmente cuando documenta abuso doméstico. Como el Tribunal Supremo estableció en el caso García vs García de 2019. Ana vio que el juez asentía ligeramente. Continúe, licenciada Reyes. Carmen presionó play en el primer audio. La voz de Ricardo llenó la sala. Eres una inútil, Ana. Una completa inútil. No puedes hacer nada bien. El silencio en la sala era absoluto. Ana podía escuchar su propia respiración durante la grabación, pequeños sollozos ahogados. Carmen pasó al segundo archivo, y luego al tercero. Con cada grabación,
La atmósfera en la sala se volvía más tensa. Ana no se atrevía a mirar a Ricardo, pero podía sentir su presencia, su furia contenida. No me vengas con que trabajas, ¿ok? Trabajar es lo que yo hago 70 horas a la semana. Cuando la voz de Mateo se escuchó en el fondo de una de las grabaciones, Ana finalmente levantó la vista. Vio a su hijo sentado en la parte trasera de la sala, junto a Isabella. Los ojos de Isabella estaban rojos, las manos de Mateo apretadas en puños. Por favor, Ricardo, los niños están... La voz grabada de Ana sonaba tan pequeña, tan asustada. ¿Los niños están qué? ¿Qué van a aprender? El juez Salinas levantó la mano. Basta. He escuchado suficiente. La sala permaneció en silencio. Ana podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el sonido de alguien cambiándose de posición en su asiento. Licenciado Castellanos, dijo el juez, ¿tiene alguna explicación para estas grabaciones? Castellanos se aclaró la garganta. Su señoría, estas grabaciones fueron tomadas fuera de contexto. Mi cliente estaba bajo estrés extremo, trabajando largas horas para mantener a su familia. La señora Martínez provocaba estas situaciones deliberadamente, ¿provocaba? Carmen interrumpió. Su señoría, quisiera reproducir otros audios que muestran un patrón sistemático de abuso emocional y verbal, no incidentes aislados. Durante las siguientes 2 horas, la sala escuchó grabación tras grabación. Algunas eran más sutiles, mostrando manipulación psicológica. Otras eran más directas, con amenazas y degradación verbal. En una, se podía escuchar claramente el sonido de vidrio rompiéndose y a Ana pidiendo que parara. Lo más importante, dijo Carmen, cuando terminó la presentación de evidencia, es que estas grabaciones demuestran que la supuesta inestabilidad emocional de mi clienta es en realidad una respuesta normal a una situación de abuso prolongado. Objection, gritó Castellanos. ¿La defensa está usando términos inflamatorios? Por primera vez, Ana vio que el juez Salinas se veía genuinamente molesto. Licenciado Castellanos, acabo de escuchar a su cliente degradar sistemáticamente a la madre de sus hijos durante 1 hora. ¿Qué término sugiere usted que usemos? Ana vio que Ricardo apretaba la mandíbula. Sus nudillos estaban blancos de lo fuerte que apretaba los puños. Su señoría, continuó Carmen, solicitamos que la custodia completa de los menores Isabella y Mateo sea otorgada a mi clienta, con visitas supervisadas para el señor Mendoza hasta que complete terapia para control de ira y participe en clases sobre violencia doméstica. La sala se llenó de murmullos. Ana cerró los ojos, apenas creyendo que estas palabras estaban siendo dichas en voz alta. Además, añadió Carmen, solicitamos una orden de alejamiento temporal mientras se investiga más a fondo estos incidentes de abuso doméstico. Esto es ridículo. Ricardo finalmente habló, levantándose de su asiento. Nunca he puesto una mano encima a... Silencio. El juez golpeó su martillo. Señor Mendoza, siéntese inmediatamente. Ricardo se sentó, pero Ana podía ver la rabia en sus ojos. Era la misma mirada que conocía tan bien, la que precedía a sus peores explosiones en casa. Me disculpo, su señoría, dijo Castellanos rápidamente. Mi cliente está comprensiblemente molesto por estas acusaciones falsas. ¿Falsas? El juez Salinas levantó una ceja. ¿Está sugiriendo que estas grabaciones son fabricadas? Estoy sugiriendo que fueron tomadas fuera de contexto y, licenciado Castellanos, el juez lo interrumpió, en mis 25 años en el banquillo, he escuchado muchas explicaciones. Pero nunca he escuchado una justificación aceptable para el tipo de lenguaje y comportamiento documentado en estas grabaciones. Se hizo un silencio total en la sala. Ana sintió que algo cambiaba en la atmósfera, como antes de una tormenta. Sin embargo, continuó el juez, antes de tomar una decisión, quisiera escuchar directamente a la señora Martínez. Carmen asintió y se giró hacia Ana. ¿Está lista para testificar? Ana respiró profundo y asintió. Se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el estrado. Mientras prestaba juramento, miró a sus hijos. Isabella le sonrió ligeramente. Mateo evitó su mirada.
Señora Martínez, comenzó Carmen suavemente, puede describir cómo era un día típico en su hogar. Ana tomó un momento para organizar sus pensamientos. Cada mañana, me levantaba temprano para preparar el desayuno. Ricardo quería todo de cierta manera. El café a exactamente la temperatura correcta, los huevos revueltos pero no demasiado húmedos, las tostadas doradas pero no quemadas. Si algo estaba mal, aunque fuera ligeramente. ¿Qué pasaba si algo estaba mal? Primero eran miradas. Luego suspiros. Después comentarios sobre mi incompetencia. Los niños aprendieron a desayunar en silencio. Castellano se levantó. Su señoría, esto es especulación y, denegada. Continúe, señora Martínez. Cuando los niños se iban a la escuela, él revisaba mi lista de actividades para el día. Tenía que reportarle cada compra, cada actividad. Si gastaba 5 pesos más de lo presupuestado. Ana miró directamente a Ricardo. Me hacía sentir como una niña siendo regañada. Y yo aceptaba. Durante años, pensé que era normal. Cuando comenzó a grabar estas conversaciones, preguntó Carmen. No fue intencional al principio. Tenía la aplicación de notas de voz abierta mientras limpiaba o cocinaba. Cuando él llegaba del trabajo y comenzaban las críticas, olvidaba que el teléfono estaba grabando. Después, cuando escuchaba las grabaciones, pensaba que tal vez el terapeuta necesitaba entender lo que realmente pasaba en casa. Señora Martínez, intervino Castellanos desde su asiento, ¿no es cierto que usted también gritaba en estas conversaciones? Ana lo miró directamente. Sí. Después de años de ser degradada, a veces gritaba. A veces pedía que parara. A veces me defendía. Pero escuchen las grabaciones completas. Escuchen quién inicia, quién escalaciona, quién usa amenazas. ¿Qué tipo de amenazas?, preguntó Carmen. Amenazas sobre quitarme a mis hijos. Amenazas sobre dejarme sin dinero. Amenazas sobre arruinar mi reputación. Ana pausó. Y cuando eso no funcionaba, amenazas más sutiles. Accidentes que podían pasar. La sala se llenó de murmullos otra vez. Ana vio que el juez tomaba notas furiosamente. La conducción de los niños era otra forma de control, continuó Ana. Si yo tenía una cita médica o quería visitar a mi hermana, de repente él tenía una emergencia y necesitaba el auto. O decidía que ese fin de semana los niños necesitaban tiempo con él. ¿Los niños alguna vez presenciaron abuso físico?, preguntó Carmen suavemente. Ana cerró los ojos. No frecuentemente. Pero empujones contra paredes, agarrones del brazo, sí. Siempre cuando pensaba que no estaban mirando. ¿Y cómo reaccionaban sus hijos? Isabella comenzó a tener pesadillas. Mateo desarrolló un tic nervioso. Ambos aprendieron a leer su humor y evitarlo cuando estaba de mal humor. Ana miró a sus hijos. Aprendieron a vivir en un estado constante de alerta, igual que yo. Castellano se levantó nuevamente. Su señoría, mi cliente ha sido un proveedor ejemplar. Ha trabajado incansablemente para darle a su familia, ¿a costa de qué? Ana lo interrumpió, sorprendida por su propia voz. ¿A costa de la salud mental de sus hijos? ¿A costa de enseñarles que el amor viene con intimidación? ¿A costa de hacerme creer que no valía nada? La sala quedó en absoluto silencio. Ana se dio cuenta de que acababa de hablar más fuerte de lo que había hablado en años. Señora Martínez, dijo el juez suavemente, ¿hay algo más que quiera agregar? Ana miró a Ricardo una última vez. El hombre que había amado, que había respetado, que había temido. Ahora solo veía a un hombre que había usado el amor como instrumento de control. Solo quiero que mis hijos crezcan sabiendo que el amor real no duele. Que el respeto es fundamental en cualquier relación. Y que tener una voz no es algo de lo que avergonzarse. Cuando regresó a su asiento, Ana sintió que algo había cambiado dentro de ella permanentemente. No solo había hablado, había sido escuchada. El juez Salinas revisó sus notas durante varios minutos largos. La sala esperaba en silencio tenso.
En base a la evidencia presentada hoy, comenzó finalmente, este tribunal encuentra que el ambiente en el hogar de los Mendoza no ha sido conducente al bienestar emocional de los menores. Ana sintió que su corazón se detenía. La custodia primaria de Isabella y Mateo Mendoza es concedida a Ana Martínez de Mendoza, con efecto inmediato. Los murmullos llenaron la sala. Ana no se atrevía a creer lo que había escuchado. Se concede al señor Mendoza visitas supervisadas cada 2 fines de semana, condicionadas a completar un programa de terapia para control de ira y violencia doméstica. Además, se emite una orden de alejamiento temporal que prohíbe al señor Mendoza acercarse a la residencia de la señora Martínez o contactarla fuera de asuntos relacionados con los niños, los cuales deben ser manejados a través de un mediador court appointed. Ana sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran de miedo o tristeza. Finalmente, continuó el juez, estas grabaciones serán revisadas por la oficina del fiscal de distrito para determinar si se requieren acciones legales adicionales. Ricardo se levantó abruptamente. Esto es una injusticia. Esas grabaciones fueron manipuladas. Ella ha estado planeando esto durante, señor Mendoza. El juez golpeó su martillo. Una palabra más y será citado por desacato. Castellanos agarró el brazo de Ricardo y lo jaló hacia abajo, susurrando urgentemente. Ana miró hacia atrás y vio a Isabella llorando silenciosamente. Mateo la abrazaba, sus propios ojos llenos de lágrimas. El juicio ha terminado, declaró el juez Salinas. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Carmen tomó la mano de Ana. ¿Está bien?, preguntó. Ana asintió, aunque sabía que bien sería un proceso, no un estado inmediato. Necesito hablar con mis hijos, dijo. Carmen la acompañó hasta donde Isabella y Mateo esperaban. Ricardo había sido escoltado fuera por seguridad, protestando cada paso del camino. Chicos, Ana dijo suavemente, arrodillándose frente a ellos. Isabella se lanzó a sus brazos inmediatamente. Mamá, lo siento. Papá dijo que teníamos que decir esas cosas, pero yo sabía. SHH, Ana la consoló. Todo está bien ahora. Mateo se mantuvo a distancia inicialmente, pero después de un momento también se acercó al abrazo. ¿Vamos a ir a casa de papá?, preguntó. Vámonos a casa, dijo Ana. A nuestra casa. Mientras salían del juzgado, Ana sintió algo que no había sentido en años: libertad. No sería fácil. Ricardo no se rendiría sin luchar. Los niños necesitarían tiempo para procesar todo. Ella misma necesitaría terapia para deshacer años de manipulación. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ana caminó con la cabeza en alto, con sus hijos a su lado y un futuro que era suyo para escribir. En su bolso, el teléfono viejo permanecía silencioso. Su trabajo estaba hecho. Las voces que había capturado accidentalmente habían hablado la verdad cuando ella no podía. Y esa verdad, finalmente, la había liberado. El apartamento de Ana sentía diferente cuando regresaron esa tarde. La luz del día se filtraba por las ventanas de manera más suave, como si el espacio entero suspirara de alivio. Isabella y Mateo dejaron caer sus mochilas en la sala, y por primera vez en meses, no corrieron a sus cuartos inmediatamente. ¿Tengo que regresar a casa de papá este fin de semana?, preguntó Mateo, su voz pequeña pero esperanzada. No, mi amor, Ana respondió, arrodillándose para estar a su altura. Por un tiempo, van a estar aquí conmigo. Isabella se sentó en el sofá, abrazando uno de los cojines. ¿Va a venir papá aquí? ¿Va a gritar otra vez? El dolor en los ojos de su hija hizo que a Ana se le hiciera un nudo en la garganta. 15 años de exposición a la toxicidad de su matrimonio habían dejado marcas invisibles en sus hijos. No, cariño. Papá no va a venir aquí. Cuando lo vean, será en un lugar neutral, con otras personas presentes. ¿Como en el juzgado?, preguntó Mateo. Sí, pero menos formal. Tal vez en un centro para familias donde hay alguien que se asegura de que todos se sientan seguros. Isabella asintió lentamente. Me gustaría poder hablar con él sin que me grite. Ana se sentó entre sus hijos, pasando un brazo alrededor de cada uno. ¿Saben algo?
Ahora podemos tener conversaciones difíciles sin miedo. Podemos llorar si necesitamos. Podemos reír. Podemos ser nosotros mismos. Durante la cena, algo mágico ocurrió. Por primera vez en años, comieron juntos sin tensión. Mateo contó chistes malos que hicieron reír a Isabella tan fuerte que escupió agua. Ana les permitió cenar en la sala mientras veían una película, algo que Ricardo nunca había permitido. Mamá, dijo Isabella mientras veían la película, ¿qué es lo que grabó papá en tu teléfono? ¿Lo que hizo que el juez cambiara de opinión? Ana pausó la película y miró a sus hijos. Sabía que esta conversación llegaría, pero no estaba segura de qué tanto deberían saber. Su papá, a veces decía cosas que me lastimaban mucho. No físicamente, pero con palabras. Lo sabemos, dijo Mateo en voz baja. Escuchábamos a través de las paredes. Ana sintió que se le rompía el corazón un poco más. Sus hijos habían sido testigos silenciosos de años de abuso emocional. Durante mucho tiempo, pensé que era normal. Que tal vez yo no era una buena esposa o madre porque él siempre me lo decía. Pero no es cierto, interrumpió Isabella con firmeza. Tú eres la mejor mamá. Gracias, mi amor. Las grabaciones mostraron al juez cómo realmente eran las cosas en casa. Mostraron la diferencia entre lo que su papá decía en público y cómo actuaba en privado. Mateo se acurrucó más cerca de ella. ¿Va a cambiar, papá? ¿Va a ir a terapia de verdad? Espero que sí. Pero eso es algo que él tiene que decidir. Lo que nosotros podemos decidir es cómo seguir adelante. Esa noche, cuando Ana intentó acostar a los niños en sus propias habitaciones, ambos pidieron dormir en la sala con ella. Armaron una fortaleza con sábanas y almohadas, y por primera vez en meses, se fueron a dormir entre risas en lugar de lágrimas. Ana se quedó despierta después de que los niños se durmieran, mirando el teléfono viejo que había cambiado sus vidas. Revisó los mensajes en su teléfono principal. Había 20 llamadas perdidas de Ricardo y docenas de mensajes de texto. Algunos comenzaban como súplicas: Ana, ¿podemos hablar esto? No arruines a nuestra familia. Los niños me necesitan. Soy su padre. Otros eran amenazas apenas veladas: el juez puede haber decidido hoy, pero esto no ha terminado. Tengo amigos en el sistema. No va a ser tan fácil. Y algunos eran intentos de manipulación familiar: Mateo está llorando. Me dice que quiere vivir conmigo. Isabella dice que la estás llenando contra mí. Ana bloqueó su número. Mañana cambiaría su teléfono completamente, pero por esta noche, solo quería paz. Un mensaje de Carmen llegó: espero que estén descansando bien. Reunión el lunes para discutir los próximos pasos. Has sido valiente hoy. Ana sonrió. Valiente. Era una palabra que nunca había asociado consigo misma. A las 2 de la mañana, fue a la cocina por agua y encontró a Isabella sentada en la mesa de comedor, con una libreta y una pluma. No puedes dormir, mi amor. Isabella levantó la vista, los ojos rojos. Estoy escribiendo una carta a papá. Cosas que nunca pude decirle. Ana se sentó a su lado. ¿Quieres compartirla conmigo? Isabella asintió y leyó: papá, te amo, pero tengo miedo de ti. No del papá que me llevaba al parque o me ayudaba con la tarea. Tengo miedo del papá que hace llorar a mamá, que dice cosas feas cuando piensa que no estoy escuchando. He estado teniendo pesadillas donde gritas tanto que la casa se cae. Quiero poder abrazarte sin preocuparme de que vayas a gritarle a alguien después. Mamá dice que vas a ir a terapia. Espero que te ayude a encontrar al papá bueno que sé que está ahí dentro. Ana abrazó a su hija, permitiendo que ambas lloraran. Isa, ¿puedo contarte algo? Hay veces que yo también escribo cartas que nunca envío. Ayuda a sacar los sentimientos. Las guardas. Algunas sí. Otras, las quemo. Es como dejar ir. Isabella sonrió débilmente. ¿Puedo quemar esta? Fueron al patio trasero, y con la supervisión de Ana, Isabella encendió la carta con un encendedor. Mientras el papel se quemaba, Ana vio algo de la tensión dejar el rostro de su hija.
Mamá, susurró Isabella mientras veían las cenizas, ¿alguna vez vas a querer a alguien más? ¿Vas a volver a confiar en los hombres? La pregunta tomó a Ana por sorpresa. Ahora mismo, mi amor, solo quiero enfocarme en ustedes y en mí. En aprender a estar bien. Pero si alguna vez, si algún día encontraras a alguien. Isabella pausó, buscando las palabras correctas, ¿cómo sabrás que es bueno? ¿Qué no es como papá? Ana tomó las manos de su hija. He aprendido mucho sobre lo que es aceptable y lo que no, y la próxima vez que permita a alguien en nuestras vidas, ustedes lo conocerán primero. Seremos un equipo en esas decisiones. Isabella asintió, satisfecha con la respuesta. Al día siguiente fue sábado, y por primera vez en años, no había horarios estrictos, no había actividades mandatorias, no había tensión palpable en el aire. Ana despertó con los niños saltando en su cama. «Mamá. Ya es tarde», gritó Mateo. «Son las 10». «¿Y qué vamos a hacer con este día libre?», preguntó Ana, incorporándose. «Desayuno en la cama», gritó Isabella. «Películas todo el día», agregó Mateo. «No bañarse», dijo Isabella, riéndose. No sé sobre eso último», bromeó Ana, «pero el resto suena perfecto». Pasaron el día como una familia diferente. Sin agenda, sin presiones, sin miedo. Ana se maravilló de ver a sus hijos actuar con libertad, sin el constante cálculo de cómo su comportamiento podría afectar el humor de su padre. Por la tarde, mientras los niños veían una película, Ana recibió una llamada de un número desconocido. Por instinto, casi lo rechaza, pero algo la hizo contestar. Ana. Era una voz femenina, familiar pero que no podía ubicar. «Sí. Soy Claudia, hermana de Ricardo. Escuchamos lo que pasó ayer». Ana se tensó inmediatamente. Claudia había sido fría con ella durante años, claramente del lado de Ricardo en la dinámica familiar. «Claudia». «Ana, espera. Solo, escúchame, por favor». Hubo una pausa. «Durante años he visto señales. Pequeñas cosas. Como te encogías cuando Ricardo elevaba la voz. Como siempre parecías disculparte por todo. Como los niños se comportaban diferente cuando él estaba presente». Ana no sabía qué decir. «Mi hermano puede ser carismático e inteligente, pero también puede ser cruel. Lo he visto hacer lo mismo con otras personas. Pensé que tal vez yo estaba exagerando». «¿Por qué me llamas, Claudia?» «Porque quiero que sepas que te apoyo. Y si necesitas testigos adicionales sobre el carácter de Ricardo, estoy dispuesta a ayudar». Ana se sentó en el pórtico, procesando la llamada. El mundo se estaba reorganizando de maneras que no había anticipado. «Gracias», dijo finalmente. «Significa mucho escuchar eso. Ana, también quiero que sepas algo más». Claudia vaciló. «Ricardo no va a aceptar esto quietamente. Lo conozco desde que era niño. Cuando no consigue lo que quiere, encuentra formas de complicar las cosas». «¿Qué quieres decir?» «Ten cuidado. Cambia las cerraduras si no lo has hecho ya. Documenta todo. Y considera un sistema de seguridad». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que haría algo?» «No sé qué haría, pero prefiero que estés preparada». Después de la llamada, Ana miró a sus hijos riendo con la película y tomó una decisión. El lunes, además de reunirse con Carmen, contrataría a un técnico para instalar cámaras de seguridad y cambiar las cerraduras. Esa noche, después de acostar a los niños, Ana abrió una botella de vino que Ricardo guardaba para ocasiones especiales y se sentó en el patio. Por primera vez en años, estaba sola en su casa y no sentía miedo. Tomó su diario, uno que había mantenido esporádicamente durante años, y comenzó a escribir: 15 de marzo, 2025. Hoy ganamos. No sé si es el final o solo el principio, pero por primera vez en 15 años, respiré libremente. Los niños también. Vi a Isabella reír sin mirar sobre su hombro. Vi a Mateo relajarse sus hombros. Ricardo todavía es una presencia en nuestras vidas, pero ya no es un dictador.
Es extraño pensar en él como algo fuera de nosotros ahora, en lugar de algo que definía nuestros días. Me pregunto quién podría haber sido estos últimos años si hubiera tenido una voz. Me pregunto qué me podía haber convertido. Pero no puedo vivir en él, ¿qué pasaría si? Solo puedo construir desde aquí. Los niños necesitan estabilidad. Necesitan ver que el amor no viene con miedo. Necesitan aprender que está bien tener opiniones, sentimientos, límites. Yo también necesito aprender estas cosas. Carmen dice que podríamos presentar cargos por abuso doméstico. No sé si quiero ir por ese camino. Solo quiero paz. Pero tal vez la paz requiere justicia primero. Las grabaciones en el teléfono viejo eran mi voz cuando no tenía el coraje de hablar. Ahora que he hablado, no puedo volver a callarme. Un mensaje llegó a su teléfono de Isabella: mamá, ¿puedo dormir en mi propia cama esta noche? Me siento segura ahora. Ana sonrió y respondió: por supuesto, mi amor. Duerman bien. Cerró el diario y miró las estrellas que apenas eran visibles en el cielo contaminado de la Ciudad de México. En 15 años de matrimonio, no podía recordar una noche donde hubiera tenido la libertad de simplemente sentarse afuera, beber vino y mirar el cielo. Su teléfono vibró con otro mensaje de Carmen: Ana, acaba de recibir un correo de Castellanos. Ricardo quiere solicitar que las visitas supervisadas comiencen el próximo fin de semana. También dice que quiere apelar la orden de alejamiento. ¿Podemos hablar mañana para prepararnos? Ana miró el mensaje durante largos minutos. La realidad de la situación comenzaba a asentarse. Esta batalla no había terminado, solo había ganado una importante confrontación. Pero mientras bebía el vino de Ricardo en su propio patio, sin tener que escuchar el sonido de su llave en la puerta, sin tener que medir cada palabra y movimiento, Ana supo que había tomado la decisión correcta. Respondió a Carmen: hablemos mañana a las 10 de la mañana. Estoy lista para lo que venga. Y por primera vez en años, lo decía en serio. La casa se quedó en silencio excepto por el suave zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico. Ana apagó las luces y revisó que las puertas estuvieran cerradas. Mañana cambiaría las cerraduras. Mañana comenzaría una nueva rutina. Mañana continuaría construyendo la vida que había ganado hoy. Pero esta noche, dormiría en su propia cama, en su propia casa, con sus hijos seguros en sus habitaciones, sabiendo que por primera vez en 15 años, ninguno de ellos tendría que caminar en puntas de pie. El domingo amaneció con una lluvia ligera, lo que los niños tomaron como excusa perfecta para otro día casero. Ana despertó al sonido de Isabella y Mateo susurrando en la cocina, tratando de preparar el desayuno sin despertarla. El aroma de café mal hecho y pan tostado quemado la hizo sonreír antes de levantarse. ¿Puedo ayudar a los cocineros?, preguntó desde la puerta de la cocina. Mamá. Isabella saltó como si la hubieran pescado robando galletas. Queríamos sorprenderte. Estoy muy sorprendida, dijo Ana, mirando los huevos que más parecían un revuelto abstracto y el jugo de naranja derramado en el mostrador. Y muy feliz. Mientras desayunaban su creación culinaria, Ana notó que Mateo parecía más pensativo que de costumbre. ¿Todo bien, mi amor? Mamá, comenzó Mateo, jugando con su tenedor, ¿mañana tenemos que ir a la escuela? Sí, cariño. ¿Por qué? Es que, no he visto a papá desde el juicio. Y los niños van a preguntar. Van a preguntar dónde está. Ana intercambió una mirada con Isabella, quien asintió ligeramente. Mateo, puedes decir la verdad. Que tus papás se están divorciando y que por ahora vives más tiempo conmigo. No es nada de lo que avergonzarse. ¿Y si preguntan por qué? Ana respiró profundo. Puedes decir que tus papás decidieron que era mejor vivir en casas separadas. No tienes que explicar más si no quieres. Isabella agregó suavemente, yo ya le dije a mi mejor amiga Sofía. Ella dice que sus papás también se divorciaron el año pasado y ahora todos son más felices. Durante el desayuno, el teléfono de Ana sonó. Era Carmen. Disculpe el domingo, dijo la abogada, pero tenemos una situación. Ana salió al patio para hablar privadamente. ¿Qué pasó?
Ricardo presentó una solicitud de emergencia para modificar la orden de alejamiento. Dice que necesita recoger sus pertenencias personales de la casa. Pero ya se llevó todo lo que necesitaba cuando se mudó hace 3 meses. Lo sé. Creo que es una excusa para probar los límites. Carmen pausó. ¿Hay algo más? Un detective privado ha estado haciendo preguntas sobre usted en su vecindario. Ana sintió que su estómago se contraía. ¿Preguntas sobre qué? Sobre su rutina diaria, donde trabajan los niños, sus actividades extracurriculares. Ricardo dice que solo quiere asegurarse de que los niños están siendo bien cuidados, pero suena como vigilancia. Exactamente. Voy a presentar una queja al juez. También creo que deberíamos acelerar el cambio de cerraduras y el sistema de seguridad. Ya había planeado hacerlo mañana. Perfecto. Y Ana, ¿hay algo más? Recibí una llamada de un abogado en Puebla. Tu hermana le dijo que podrías necesitar asesoría sobre mudanza temporal si las cosas se complican. Ana miró a través de la ventana a sus hijos. Isabel estaba enseñándole a Mateo a hacer origami con servilletas. No quiero arrancar a los niños de su vida aquí. Tienen escuela, amigos. No estoy diciendo que te mudes, aclaró Carmen. Solo que tengamos un plan B. Ricardo tiene conexiones en la ciudad. Puede complicar las cosas legalmente si decidimos escalar a cargos criminales. ¿Crees que deberíamos? Tenemos evidencia sólida. Las grabaciones, el testimonio del doctor, los incidentes documentados. Pero sé que es una decisión difícil. Hablemos mañana en la reunión. Dejaré que los niños tengan hoy en paz. Ana, la voz de Carmen se suavizó. ¿Cómo te sientes realmente con todo esto? Ana miró la lluvia caer en el jardín. Tengo miedo, no voy a mentir. Pero por primera vez en años, no tengo miedo de mi propia casa. Después de la llamada, Ana decidió tomar una decisión. Reunió a los niños en la sala. Quiero hablar con ustedes sobre algo importante, comenzó. Mañana voy a cambiar las cerraduras de la casa e instalar cámaras de seguridad. ¿Por qué?, preguntó Mateo. Como precaución. Su papá no puede venir aquí sin permiso por un tiempo, y quiero asegurarme de que estamos todos seguros y cómodos. Isabella frunció el ceño. Papá intentaría entrar sin permiso. No sé, mi amor. Pero es mejor estar preparados. Está bien, dijo Mateo. En la casa de mi amigo Carlos tienen cámaras. Dice que son como guardianes robot. Ana sonrió. Solo los niños podían hacer que algo tan serio sonara divertido. También quiero que sepan que si alguna vez se sienten inseguros o incómodos, pueden decírmelo inmediatamente. No importa qué o cuándo. Isabella se acurrucó junto a Ana. Mamá, ¿crees que papá va a enojarse más porque perdió en el juicio? Era una pregunta que Ana había estado evitando contemplar. No sé cómo va a reaccionar tu papá, admitió honestamente. Pero sí sé que hicimos lo correcto. Y que podemos manejar lo que venga juntos. Pasaron el resto del día armando rompecabezas y viendo series. Ana permitió que los niños comieran palomitas para la cena y se acostaran más tarde de lo habitual. Si mañana todo se complicaba con abogados y seguridad, al menos tendrían un último día simple. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Ana escribió en su diario, 16 de marzo, 2025, el domingo después de ganar la custodia. Los niños han estado increíbles, resilientes, graciosos, tiernos. Me pregunto si yo fui así alguna vez, antes de Ricardo. Carmen me hizo una pregunta que no puedo sacudir. ¿Cómo me siento realmente? No tengo miedo de mi propia casa por primera vez en años. Pero tengo miedo de lo que Ricardo podría hacer ahora que ha perdido control. Lo conozco. No va a aceptar esto pasivamente. El detective, las solicitudes legales, es solo el comienzo. Tengo que proteger a los niños, pero también tengo que enseñarles que no pueden vivir en miedo. Es un equilibrio delicado. Mañana comenzamos una nueva rutina. Nuevas cerraduras, nuevos sistemas de seguridad, nuevas precauciones. Pero también nuevas libertades. Espero que podamos mantener la magia de estos últimos días.
A la medianoche, recibió un mensaje de un número bloqueado. Las cámaras no van a cambiar nada. Conozco cada centímetro de esa casa. Ana lo reportó inmediatamente a Carmen y bloqueó el número. Pero el mensaje había logrado su objetivo, la había asustado. Revisó 2 veces que las puertas estuvieran cerradas y puso una silla contra la puerta de su habitación, algo que no había hecho desde las primeras semanas después de que Ricardo se mudara. El lunes amaneció temprano. Ana despertó a los niños con suavidad, preparó sus desayunos favoritos y los acompañó hasta la puerta de la escuela. «Mamá», dijo Isabella antes de entrar, «gracias por luchar por nosotros». Ana abrazó a sus hijos como si su vida dependiera de ello. «Nos vemos a las 3, ¿está bien? Voy a recogerlos yo». «¿No el chofer de papá?», preguntó Mateo. «No, mi amor. Yo los voy a recoger de ahora en adelante». Mientras manejaba al despacho de Carmen, Ana pensó en cómo había comenzado todo este viaje. Un teléfono viejo con grabaciones accidentales había cambiado el curso de sus vidas. En la oficina de Carmen, la recibieron con café y una pila de documentos. «Primera prioridad», dijo Carmen, «la solicitud de Ricardo para acceder a la casa. Voy a recomendarle al juez que si necesita algo, puede hacer una lista y un oficial puede supervisar la recolección». «¿Cuándo sería esto?» «Probablemente esta semana. Pero crearemos condiciones estrictas, tiempo limitado, áreas específicas, presencia policial». Ana asintió mientras revisaban cada documento. En una pausa, Carmen la miró seriamente. «Ana, necesito ser franca contigo. Ricardo está escalando. Las llamadas constantes, el detective privado, los juegos legales. Creo que deberías considerar presentar cargos criminales por abuso doméstico. Pero ya tenemos la custodia. Esto es diferente. Esto es sobre justicia y sobre enviar un mensaje claro de que el abuso tiene consecuencias. Con las grabaciones y otros testimonios, tenemos un caso sólido». Ana se quedó en silencio, mirando sus manos. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?» «El fiscal dice que podemos presentar cualquier momento en los próximos 6 meses, pero mientras más pronto, mejor para preservar evidencia». «Necesito pensarlo». «Por supuesto. Es una decisión importante». Pasaron las siguientes 2 horas revisando la logística del nuevo arreglo de custodia, los horarios escolares y planificando la semana. A las 11:30, Carmen recibió una llamada. «Es el asistente del juez», dijo Ana. Vio que la expresión de Carmen se volvía seria mientras escuchaba. «Entiendo. ¿Cuándo?» «Está bien, estaremos allí». Colgó y miró a Ana. «Ricardo está ahora mismo en la comisaría. Reportó que alguien ha vandalizado su apartamento y acusa que fuiste tú». «¿Qué?» «Yo he estado con los niños todo el fin de semana». «Lo sé, y tenemos formas de probarlo. Pero tenemos que ir a la comisaría para una declaración». El estómago de Ana se revolvió. ¿Esto es normal? ¿El escalamiento? Carmen suspiró. En casos de control y abuso, sí. Cuando pierden poder legal, a veces usan el sistema legal como arma. Pero estamos preparadas. En la comisaría, Ana vio a Ricardo por primera vez desde el juicio. Estaba sentado con Castellanos, vestido impecablemente como siempre, pero había algo diferente en su postura. Parecía menos seguro, más desesperado. Cuando la vio, algo pasó por sus ojos. ¿Ira? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Ana no podía saberlo. Señora Martínez, el detective Ramírez la invitó a una sala de interrogatorios. Carmen la acompañó. ¿Puede decirnos dónde estuvo el sábado por la noche, aproximadamente entre las 8 y 11 de la noche? En casa con mis hijos. Vimos películas y comimos pizza. ¿Alguien más puede confirmar esto? Mis hijos, mis vecinos quizás. También ordené pizza por teléfono. El detective tomó notas. ¿Ha tenido usted o alguien de su familia acceso al apartamento del señor Mendoza? No. Ni siquiera sé dónde vive exactamente ahora. El señor Mendoza reporta que alguien quebró 2 ventanas, pintó graffiti en las paredes y dañó varios muebles.
Las cámaras de seguridad del edificio muestran una figura encapuchada, pero no podemos identificarla. Carmen intervino: mi clienta tiene una orden de alejamiento contra el señor Mendoza. Sería extraño que violara sus propias condiciones legales. Entendemos eso, abogada. Por eso estamos realizando una investigación completa. Después de media hora de preguntas, les permitieron salir. En el pasillo, Ana vio a Ricardo esperando con Castellanos. Sus ojos se encontraron. Por un momento, vio al hombre que había sido 15 años atrás, antes de que el control y la manipulación envenenaran su matrimonio. Por un momento, vio vulnerabilidad. Pero cuando abrió la boca para hablar, Carmen la guió rápidamente hacia la salida. No, dijo firmemente. No hay nada que ganar con una confrontación aquí. En el estacionamiento, Ana se desmoronó. Las emociones de los últimos días finalmente la alcanzaron y lloró en el auto de Carmen. Es agotador, sollozó. Pensé que después del juicio tendríamos paz. Carmen le ofreció pañuelos. Ana, esto es parte del proceso. Abusadores como Ricardo no sueltan el control fácilmente. Pero estás haciendo lo correcto. ¿Y si él escaló más? ¿Y si hace algo a los niños? Por eso vamos a tomar todas las precauciones necesarias. Y por eso creo que presentar cargos criminales podría ser la mejor opción. Le mostraría que no puede continuar manipulando el sistema. Ana se secó las lágrimas. ¿Puedes arreglar la instalación de seguridad para esta tarde? No quiero esperar más. Ya está programado para las 3 de la tarde. Iba a sugerir que los niños se queden con alguien de confianza mientras lo instalan. Mi hermana Lucía puede recogerlos de la escuela y llevarlos al zoológico. Les encanta ese lugar. Pasaron el resto del día en preparativos. Ana cambió su número de teléfono principal, configuró nuevas contraseñas en todas sus cuentas online y revisó las rutas de escape de la casa. A las 2:45, recibió un mensaje de Isabella: mamá, el chofer de papá está aquí en la escuela. Dice que va a recogernos. El corazón de Ana se detuvo. Llamó inmediatamente a la directora. Señora Elena, hay una orden de alejamiento. Ricardo no puede recoger a los niños. Lo sé, pero él no está aquí en persona. Es solo su chofer habitual. No importa. Mi hermana Lucía va a recogerlos. Por favor, no dejen que se vayan con nadie más. Por supuesto. Voy a hablar con el chofer ahora mismo. Ana llamó a Carmen inmediatamente. Esto es una violación clara, dijo Carmen. Voy a reportarlo al juez. Y creo que esto confirma mi recomendación de presentar cargos criminales. Está bien, dijo Ana, su voz temblorosa pero decidida. Hagámoslo. No puede seguir jugando con las vidas de mis hijos. Cuando llegó a casa esa tarde con los niños, encontró su casa transformada. Nuevas cerraduras, cámaras discretamente posicionadas, un sistema de alarma silencioso. Parece una fortaleza, exclamó Mateo. Es nuestra casa segura, corrigió Ana. No una prisión, sino un lugar donde podemos sentirnos protegidos. Esa noche, después de acostar a los niños, Ana se sentó en su sala completamente renovada. Tomó el teléfono viejo con las grabaciones y lo sostuvo en sus manos. Gracias, susurró. Mañana se lo entregaría a la fiscalía como evidencia formal. Su teléfono nuevo sonó. Era un mensaje de Carmen: el juez ha programado una audiencia de emergencia para el miércoles por la violación del orden de alejamiento. También, la fiscalía está lista para procesar el caso criminal cuando lo decidas. Ana respondió: citen a Ricardo por los cargos criminales. Mis hijos y yo merecemos paz. Y otros necesitan ver que el abuso tiene consecuencias. Cerró el mensaje y fue a revisar que los niños estuvieran dormidos. Isabella dormía tranquila, abrazando un peluche. Mateo había dejado una nota en su mesa de noche: mamá, eres mi heroína. Ana sonrió a través de las lágrimas. Este había sido el día más difícil desde el juicio, pero también había tomado decisiones que sabía eran correctas. Mientras se preparaba para dormir, activó el sistema de seguridad por primera vez.
Los sensores se iluminaron discretamente, las cámaras se activaron, y Ana se acostó sabiendo que había construido una fortaleza para proteger lo más preciado en su vida. Pero a diferencia de cuando vivía con Ricardo, esta fortaleza no era para mantener al mundo fuera, sino para mantener su mundo seguro mientras sanaban. En su diario, escribió una última entrada: 17 de marzo, 2025. Hoy decidí pelear. No solo por custodia, sino por justicia. No solo por mis hijos, sino por todas las mujeres que viven en miedo. Ricardo está escalando porque está perdiendo control. Pero por cada movimiento que hace, estamos un paso adelante. He aprendido algo crucial: la supervivencia no es suficiente. Merecemos más que simplemente sobrevivir. Mis hijos merecen crecer en una casa donde el amor no está condicionado al miedo. Donde sus voces importan. Donde pueden ser ellos mismos. Y yo merezco recordar quién era antes de que alguien me convenciera de que era menos. Mañana comienza oficialmente el proceso criminal contra Ricardo. Es aterrador y necesario. Pero esta noche, duermo en una casa segura, con mis hijos cerca, sabiendo que finalmente estoy luchando no solo para sobrevivir, sino para vivir. En su bolso, el teléfono viejo esperaba su último deber. Mañana sería evidencia oficial en un caso criminal. Pero esa noche, Ana lo cargó una última vez, no para sus grabaciones, sino para tener algo tangible que representara el momento en que su vida cambió. Las palabras de esta historia representaban solo el principio de un viaje más largo para Ana y sus hijos. Un viaje de sanación, justicia y la construcción de una nueva vida donde las voces eran escuchadas y el amor nunca venía acompañado de miedo. Y mientras Ana dormía esa noche, las cámaras de seguridad guardaban silenciosamente, ya no solo protegiendo contra intrusos externos, sino preservando la paz que tan duramente habían ganado. Si te ha tocado el corazón la historia de Ana y quieres saber cómo continúa esta lucha por la justicia y la vida libre de sus hijos, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Comparte este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje de esperanza y fortaleza. Deja tu comentario abajo contándonos qué te pareció esta primera parte y si conoces historias similares que merezcan ser contadas. Dale like si crees que toda mujer tiene derecho a vivir sin miedo, y recuerda, tu voz importa, así como la de Ana finalmente está siendo escuchada. Nos vemos en el próximo capítulo.